Tengo en la línea telefónica a Julieta Hernández, presidenta de CIA y Mujeres en Durango, y le agradezco que nos tome la llamada para Telediario Durango. Hola Julieta, te saluda Verónica Rocha. Buenas tardes, Verónica. Te saludo con mucho afecto a ti y a tus televidentes y a tus órdenes. Gracias Julieta por tomarnos la llamada, y es que particularmente esta semana pues la opinión pública ha estado conmovida y atrapada por las noticias que le hemos dado a conocer, por lo menos de 3 casos que han conmovido a la sociedad. El de David, el de Cristian y el de pues un colega de una televisora local que está envuelto también en un supuesto abuso sexual. ¿Ante qué estamos, Julieta? ¿Estamos ante una oleada de denuncias o de acoso? Bueno, en el caso del acoso en particular, yo creo que las mujeres ya se han empoderado y han decidido denunciar. Sí, es importante que las mujeres sepan que hay que denunciar ante la autoridad judicial. Desgraciadamente, muchas de las mujeres que denuncian ante la autoridad judicial, en el Centro de Justicia para Mujeres en particular, pues no se les atienden sus denuncias y por eso recurren a las redes sociales, ¿verdad? Es falta de atención por parte de ese espacio que está hecho en particular por mujeres. También supe de un caso de un funcionario del Movimiento Ciudadano que fue detenido por violación incluso. Y entonces sí, porque las mujeres muchas veces tienen miedo cuando se trata de personas influyentes, pero la ley es para todas las personas y se debe aplicar en igual medida sin importar su posición política o social o de la que sea, ¿verdad? Ahora, la autoridad ha dicho en reiteradas ocasiones, y ahora lo ha recordado al público, que no es conveniente que se sepan este tipo de situaciones, que dejen la denuncia y que dejen actuar a las autoridades. ¿Tú qué nos dices, Julieta? Estoy de acuerdo en que las denuncias se deben de hacer ante la autoridad judicial y que no es conveniente ponerlas en las redes sociales, sobre todo porque el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de la presunción de inocencia. Entonces no se debe dar los nombres completos de los presuntos, porque todavía son presuntos delincuentes, entonces tendrían que ser sus nombres si ellos ya cometieron el delito o ya se encuentran juzgados, ¿verdad? Antes no se debe dar su nombre porque pues se les niega un derecho, ¿verdad? Esto no quiere decir que no se deba hacer, o lo que pasa es que ante la falta de atención rápida del centro, pues las personas se desesperan y bueno, ya hemos visto que las mujeres ya están empoderadas y que ya no están dispuestas a tolerar las injusticias, y ya lo vimos en la Ciudad de México con la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿verdad? Entonces las mujeres, pues ante la poca atención es porque reaccionan así, pero sí, es preferible que sea a través de lo adecuado, es a través del MP, a través de la MP, pero si no hacen caso, por ejemplo, de algunos asuntos que están desde marzo, cuando se hizo el pronunciamiento público de tanto acoso sexual y hostigamiento sexual por parte de maestros, pues hay denuncias que están desde entonces, que ya son 6, casi 7 meses y no se han atendido. Entonces las mujeres, ante la desesperación, es que recurren a las redes sociales. De estos 3 casos que te he mencionado, Julieta, ¿encuentras algún común denominador? Bueno, me dijiste de David, Cristian y el compañero de los medios, ¿verdad? Es correcto. Pues encuentro que se está manifestando pues a través de este último tiempo mucha violencia por parte de todo mundo, y es por el confinamiento social en que estamos inmersas. O sea, porque la manifestación de la persona que murió del infarto, pues fue porque tenía privada de su libertad a una mujer. Entonces estamos viendo que se está exacerbando la violencia hacia las mujeres principalmente, y bueno, el caso es que pues no deberíamos de estar leyendo estos extremos, pero bueno, si la autoridad no procede de inmediato, pues ese es el caso, pero pues en el caso de Cristian, pues son otras condiciones distintas, ¿no? Lo único que tendrían en común es que es una época en que la violencia se ha exacerbado, y eso es parte del confinamiento y parte la falta de atención, porque la impunidad genera este tipo de cuestiones. No tengo miedo porque al CON no me pasa nada, y sigo haciéndolo, al CON no me pasa nada,
y yo lo hago también porque al otro no le pasó nada. Y parte de la violencia que está ocurriendo es por eso, hay confinamiento y hay impunidad. Julieta, como profesional del derecho y como activista, y supongo que pues ya pudiste haberte enterado y leído algo sobre el caso de Cristian desde tu trinchera profesional y como activista y también como feminista, ¿tú encuentras alguna irregularidad en el caso de la muerte de Cristian? Pues la verdad es que sería muy difícil para mí poder juzgar, porque desde luego pues no soy la autoridad competente para tal efecto, pero lo que pasa es que de cierta forma se está desvirtuando el hecho de que estaba violentando a una mujer, ¿verdad? Y luego con estas acusaciones que se les están imprimiendo a los policías, pues luego los policías ya no van a querer ir a hacer los llamados o atender los llamados por el riesgo que corren, y ahí entra la contradicción que ocurre en muchos casos, ¿no? Si no van, nos enojamos, y yo te lo digo porque yo me enojo cuando no hacen caso. Claro. Pero también si van y pasan cosas como la que pasó, que de acuerdo a lo que dice la autoridad, pues se está investigando, pues entonces se someten a un problema que tal vez no quisieran volver a pasar. Entonces yo creo que está en manos de la autoridad y que la autoridad tendrá que dejar pero muy en claro exactamente lo que ocurrió con este caso de este muchacho. Ahora, sobre que no nos queda a ciencia cierta qué fue lo que pasó, más que las versiones que hemos escuchado, pero además por experiencias que ya hemos visto a nivel nacional de personas que pues se animan, se envalentonan para ejercer justicia por su propia mano, trátese de un robo, trátese de un abuso, un acoso sexual con una mujer. ¿Es válido, Julieta? Por supuesto que no. O sea, no es válido que nadie se sienta por encima de la ley. O sea, todas y todos estamos bajo una norma de un país que vive en democracia, y no es justificable que nadie se crea superior y se crea que va a salir impune, porque no es así, ¿verdad? Eso esperamos, y pues por eso se exige de tanta manera públicamente el que se aplique la ley, porque no es válido el que alguien se crea superior como para ejercer cualquier tipo de violencia, tanto en hombres como en mujeres, ¿verdad? Sobre todo en mujeres, que son las más afectadas por la violencia. Es decir, que ante cualquier circunstancia y ante cualquier escenario tenemos que poner al presunto ante las autoridades, Ministerio Público, Fiscalía, para que sean ellos quienes deslinden responsabilidad, ¿no? Así es, esa es la realidad, eso es lo que debe de ser. Aquí el problema es cuando la autoridad no atiende, y las personas pues se molestan y lo ponen en las redes sociales. Lo ideal sería que la autoridad respondiera de inmediato y resolviera, y no nos veríamos ante el problema de que las redes sociales pues de cierta forma están violando la presunción de inocencia de los presuntos responsables, ¿verdad? Julieta, por último, y de acuerdo a la actividad que han tenido intensa en últimos días las feministas en la Ciudad de México en esta toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y por ahí se filtró alguna idea o versión que probablemente hicieran lo propio en algunos estados. ¿Ustedes acá han pensado hacer algo similar? No, nosotros estuvimos en una manifestación que creo que ustedes cubrieron, no sé si la sí. cubrieron, y bueno, ahí expusimos incluso muchos de estos casos para que se hiciera justicia. Y tomar la comisión no se ha planeado. Tenemos planes para la semana que entra, porque en este mes, en septiembre, es el mes de la acción global por la despenalización del aborto, y va a haber actividades toda la semana que entra en relación a ese tema, pero la toma de la comisión no es algo que tengamos planeado. Muy bien, Julieta. Rosario Ibarra sí, Rosario Ibarra no. Yo creo que a Rosario Ibarra habría que darle la oportunidad, porque creo que hasta ahorita en este momento no se le ha dejado pues la libertad de trabajar, sino ha recibido demasiados ataques por parte de algunos grupos. Yo no digo que estén equivocados los grupos, posiblemente estén, pero en realidad la verdad es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no tiene la facultad de meter a la cárcel a nadie. La comisión solamente tiene la facultad de dar recomendaciones,
y quien debe de atender los delitos es la autoridad judicial, o sea, los ministerios públicos y los jueces y juezas, o sea, no la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o sea, entonces sí como que no es la instancia adecuada. Claro, puede dar recomendación al Estado, puede decir que hizo mal su trabajo, pero en sí creo yo que, o sea, de acuerdo a lo que yo sé, es que la comisión no puede hacer más, no es vinculante, o sea, no puede hacer más allá de hacer recomendaciones, ¿verdad? Entonces, como que no le dieron la oportunidad, o sea, de hacer. Incluso estaba escuchando yo en un noticiero nacional que la señora, o sea, la que inició el movimiento, no entró a la reunión con la secretaria de Gobernación, una reunión que tuvieron ayer las feministas, y la señora esa no, dijo que ella era otro asunto, que a ella se le había asignado un abogado, lo cual sí puede hacer la Secretaría de Gobernación, y la señora estaba atada con una cinta afuera, la señora que trae el caso de su niña de 4 años que fue violada y que no se le ha hecho justicia. Entonces, por lo que veo yo, pues está un poco confusa el movimiento que se está haciendo en la Comisión de Derechos Humanos. Claro, ya intervino Gobernación, lo cual me parece bien, porque Gobernación puede tener más posibilidades de arreglar el asunto, pero no tiene tampoco facultades, no es Ministerio Público, no es juez. Entonces, por eso tengo todavía mis dudas acerca de Rosario Piedra Ibarra, ¿verdad? Sí, así es. Julieta Hernández, presidenta de Sí Hay Mujeres en Durango, gracias por esta conversación con la audiencia de Telediario. Gracias a ti, Vero. Un gusto saludarla, hasta luego. Igual, buenas noches. Buenas noches.